Buenos días, mi nombre es Tomás Hans Páez Martínez, abogado del Estudio Muñiz en Arequipa. El día de hoy presento ante el despacho un informe sobre un caso concreto que refleja de manera nítida la relación entre el derecho, moral y política, la llamada contrarreforma universitaria que fue tras la SUNEDU en el Perú. Este análisis responde al encargo de evaluar cómo el derecho puede ser utilizado como instrumento de corrupción estructural y cómo desde la filosofía y la ética podemos formular una propuesta de solución que restablezca el bien común. Breve reseña de la organización. El Estudio Muñiz, fundado en 1981, es una de las firmas jurídicas más prestigiosas del país con presencia nacional e internacional. La oficina de Arequipa, inaugurada en 2001, fue la primera sede regional y se ha consolidado como referente en el sur del Perú en litigios complejos, asesoría corporativa y prevención de riesgos legales. Nuestro compromiso no es solo con la defensa técnica del derecho, sino también con la construcción de un orden jurídico que sea lo legítimo y ético. Rol del abogado en el caso. En este contexto, mi rol es doble. Primero, analizar jurídicamente la ley número 31520 y sus implicancias en la constitucionalidad del derecho a la educación. Y segundo, evaluar el caso desde la filosofía política y moral, aplicando los aportes de Sócrates, Platón, Aristóteles, los contractualistas Hosbeck, Luque, Rousseau y Kant. El objetivo es entregar a este despacho no solo un análisis normativo, sino una propuesta integral que articule derecho, ética y legitimidad. Resumen del contenido. La Ley 31520, aprobada en 2022, modificó la ley universitaria con el argumento de restablecer la autonomía universitaria. Sin embargo, al permitir que representantes de universidades supervisadas se integran en el Consejo Directivo de la SUNEDU, debilitó su independencia y generó un claro conflicto de interés. La Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad por considerar que se vulnera el artículo 13 de la Constitución, que consagra el derecho a una educación de calidad. En este caso es paradigmático porque evidencia cómo una norma puede ser formalmente válida, pero materialmente ilegítima al priorizar el interés privado sobre el bien común. Marco filosófico aplicado. De la filosofía clásica y moderna obtenemos criterios para evaluar este caso. Sócrates, en el Cristo enseñó la importancia de obedecer las leyes, pero también nos recuerda que la justicia es superior a la conveniencia individual. Platón, en la República, advirtió que la democracia se corrompe cuando se legisla en favor de intereses privados y no del bien común. La contrarreforma es ejemplo claro de esa degeneración. Aristóteles, en la Ética, Nicómaco afirmó que la justicia es la virtud política por excelencia, una ley injusta que privilegia a pocos y perjudica a muchos. Es contraria a esa virtud. Hosbeck, Locke y Rousseau sostuvieron que el Estado nace de un contrato social cuando la ley no protege derechos básicos como la educación. Ese contrato se rompe y el poder pierde legitimidad. Kant enseñó que debemos actuar de tal modo que tratemos siempre a la humanidad como un fin y no como un medio. Una ley que convierte a los estudiantes en instrumentos de lucro contradice radicalmente el deber moral. Conclusiones principales. A partir de este análisis concluimos: la Ley 31520 constituye un retroceso en la reforma universitaria y vulnera el derecho a la educación de calidad. Representa un caso de corrupción estructural al instrumentalizar el poder legislativo con el beneficio de universidades sancionadas. Desde la filosofía se evidencia que el derecho positivo no basta una norma, debe ser también legítima y moralmente justa. La contrarreforma contradice los principios de justicia aristotélica, de voluntad general rousseauiana y de dignidad kantiana. Recomendaciones. En el plano jurídico y político propongo
restituir la independencia técnica de la SUNEDU mediante una reforma legislativa, reimplantar el licenciamiento periódico, garantizando estándares de calidad sostenible en el tiempo, impulsar el control constitucional de la ley 31.520 para que el Tribunal Constitucional defina su validez en el plano ético y social. Recomiendo prevenir conflictos de interés en el Congreso, prohibiendo que legisladores con vínculos a universidades sancionadas legislen sobre educación, apoyar a universidades regionales con programas de financiamiento y asistencia técnica, evitando que la calidad educativa se concentre solo en Lima, fortalecer la ética en la práctica política y abrir espacios de participación estudiantil y ciudadana en la supervisión de la educación superior. Propuesta integral de solución. De esta manera, la propuesta se articula en tres ejes: jurídico, control constitucional y reforma legislativa; político, transparencia, prevención de conflictos de interés y fortalecimiento institucional; ético, aplicación de principios de justicia, contrato social y deber moral. Como fundamentamos de esta norma, así el derecho deja de ser un instrumento de intereses privados y se convierte en el garante del bien común. Cierre y reflexión final. Concluyendo, recordamos que el encargo de este despacho no se limita a interrogar normas, sino a evaluar su legitimidad. El caso de la contrarreforma universitaria nos enseña que no toda ley válida es justa y que la abogacía tiene la responsabilidad de unir derecho y moral. Como señalaba Kant, la dignidad humana nunca puede ser un medio, y como decía Platón, solo el buen gobernante actúa en nombre del bien común. En consecuencia, la propuesta es clara: restaurar un sistema educativo justo, legítimo y ético en el beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias.